El problema es que todo eso depende principalmente de que la cuestión sanitaria se solucione y yo creo que eso tenemos aún para un tiempo, incluso aunque encontremos retrovirales rápido, yo creo que aquí la necesidad de, por ejemplo, evitar determinadas actividades presenciales, yo creo que se va a mantener más tiempo. Y en este sentido, el teletrabajo tiene aspectos positivos. Seguramente, por ejemplo, le permite al planeta recuperarse un poco perdón, del maltrato que le damos. Pero también tengo el temor de que eso no acelere determinados aspectos de automatización. Es decir, los robots no enferman, los robots no se cansan, los robots no necesitan mantener distancias. En este sentido, la automatización que yo creo que de un tiempo a esta parte se venía frenando más por lo extraordinariamente barato que era el trabajo, casi me atrevería a decir indignamente barato, igual esto cambia. Pero esto solo hace más que poner de relieve la necesidad de cambiar el modelo económico. Es decir, si realmente estamos en un mundo que cada vez genera más riqueza, lo que no puede ser es que cada vez más gente se quede al margen de esta riqueza que se genera, ¿no? Por tanto, a la larga, eso no hace más que forzar el diseño, la creación de un nuevo modelo económico. Ahora, yo mismo lo he dicho alguna vez, ¿no? Parece que la disyuntiva sea entre salvar personas o salvar la economía. Claro, por un lado te preguntas, ¿realmente merece la pena salvar una economía que no tenga a las personas en el centro de su razón de ser? Pero claro, me parece que era Antón Losada que decía que le parecía una mala metáfora. Él le gusta más hablar de estar entre Escila y Caribdis, ¿no? Como Ulises cuando intentaba regresar, ¿no? Claro, si se acercaba demasiado a Escila, evitaba Caribdis, pero igual tenía y si se intentaba alejar demasiado del uno, caía en el otro. Por tanto, hay que encontrar un equilibrio dinámico. La economía nos tiene que ayudar a que el día que se acabe el problema sanitario la gente pueda vivir. Porque, claro, salir sanos pero sin trabajo y sin posibilidad de ganarnos la vida será otro problema. Yo creo que esto puede ser tan bestia, en el sentido más bruto del término, que eso puede facilitar que se tomen algunas soluciones. Es decir, me cansa mucho el debate sobre la renta básica universal. Yo creo que es evidente que ahora necesitamos medidas de renta básica universal. Si no queremos es que incluso desde un punto de vista económico, si no queremos que la economía se pare de una manera más irreversible, hay que favorecer esta renta. Y si eso genera algún tipo de inflación, bueno, pues después ya seguramente encontraremos maneras de recuperarlo, porque si no quiere decir que vamos a dejar en la cuneta a muchas personas. Por tanto, estoy en una situación bastante paradójica en el sentido de que hay algunas cosas que realmente me hacen temer una crisis dura, muy dura, pero al mismo tiempo veo que van a ser cosas tan extremas que de alguna manera van a forzar algunas medidas. De momento, los indicadores no son muy buenos porque, por ejemplo, la Unión Europea sigue con su tónica de responder tarde y mal, pero yo creo que más pronto que tarde alguno se va a dar cuenta de que hay que repensar algunas cuestiones porque si no va a ser un desastre demasiado grande como para que nadie lo pueda asumir. Me sabe mal parecer un poco como agorero, pero yo creo que es justamente la magnitud de lo que puede ser el desastre el elemento que me da más esperanza, que al final no puede ser que realmente dejemos caer tantas cosas. Sí, quizás es lo que tú dices, ¿no? Esa perspectiva que estás haciendo es la que haga que reaccionemos para cambiar ese futuro, ¿no? Tan agorero que pintabas, ¿no? Ojalá. Tendremos que hacer algo, ¿no? Jordi, nuestro trabajo como técnicos de seguridad de salud o como
profesionales de la salud laboral, es intentar hacer una prospectiva de futuro. Es decir, tenemos que analizar qué riesgos hay en un entorno laboral para que esos riesgos no se conviertan en daños a la salud, ¿vale? Ujú. Habitualmente, y por lo menos en mi caso, y yo creo que de forma general, se utilizan metodologías muy lineales, como tú has comentado antes, en algunos casos casi binarias, ¿no? Es decir, de sí o no, y si ocurre esto, va a pasar esto, ¿no? ¿Tú crees que en este mundo complejo, en esta realidad compleja que has comentado antes y que hemos hablado sobre ella, esos métodos están un poco antiguos y tendríamos que cambiar un poco? ¿A qué nos puede ayudar la prospectiva, las metodologías que tenéis en prospectiva a intentar mejorar nuestro desempeño? A ver, yo sí que creo que hay que cambiar, pero tampoco os quiero engañar. Mm, Hay mucha gente en prospectiva que sigue haciendo ese tipo de anticipaciones. De hecho, me atrevería a decir que es el sector mayoritario, aunque justamente a raíz de lo que está pasando hay muchos que se están replanteando, ¿no? Uh-huh. Nosotros en Argot hablamos a veces del futuro oficial, ¿no? Ajá. Si te lees las previsiones, yo qué sé, organismos como la OCDE, Unión Europea, el Fondo Monetario, siempre es un tipo de futuro bastante estrecho en el sentido de que el grado de variaciones es pequeño. Y eso, como decía antes, sirve a corto plazo, pero no a largo. Es pan para hoy, pero hambre para mañana. Me cuentan que uno de los problemas que ha tenido, por ejemplo, la ciudad de Barcelona es que no tenía ningún plan de contingencia para una pandemia, porque no había pasado nunca. Uh-huh. Claro, si la experiencia tiene que ser el principal criterio a la hora de tomar decisiones, de vez en cuando nos vamos a encontrar con situaciones como esta, pues yo qué sé, vuelcos o caer en un bache de repente grandísimo y no quedarnos patas arriba. Sin embargo, somos bastante buenos a la hora de imaginar cosas, ¿no? Y caray, tenemos un repertorio de futuros posibles en ficciones, en novelas, en películas. Eh, Black Mirror, por ejemplo, no hace Uh-huh. más que pensar qué cosas pueden ir mal con las tecnologías que estamos utilizando. Sí, sí. Pues en la película esa que no me gusta nada, pero tiene una idea interesante, que es la de Guerra Mundial Z, ¿no? La de los zombies, la idea del 13º hombre, ¿no? Alguien que piense lo que nadie más se atreve a pensar, ¿eh? Nosotros lo llamamos futuros impensados, ¿eh? Por ejemplo, yo he trabajado mucho con gente de cuerpos de seguridad y de inteligencia. Invariablemente trabajamos sobre terrorismo. Siempre la premisa es que ellos son los buenos y los otros son los malos. Bueno, a veces tienes que plantearte, ¿y qué pasa si yo soy el malo y ellos son los buenos? Aunque no porque entres en una crisis de identidad, pero simplemente para darte cuenta que a menudo acabamos experimentando, viviendo situaciones que previamente se habían considerado como improbables. Cuando yo era joven, nadie hubiese creído que la Unión Soviética caería, que Sudáfrica acabaría el apartheid o que Estados Unidos tendría un presidente negro, ¿no? Por tanto, yo creo que es muy importante que cuando de vez en cuando hacemos estos ejercicios de pensar qué puede pasar, nos demos un margen para incluir cosas que nos pueden parecer un poco desde el presente improbables o incluso inverosímiles, pero que igual después son justamente los que nos va a permitir tener algún tipo de, yo qué sé, herramienta, plan de contingencia o medida que nos permita como mínimo reaccionar un poco más rápido. Oye, y ahora imagínate, ya sé que es difícil resumir, insisto, toda tu experiencia en una pequeña entrevista, ¿eh? Pero imagínate que nos está oyendo toda esta gente que se ve en este momento, en un momento de incertidumbre, de desconocimiento, como decíamos, de caos, tal. ¿Por dónde podrían empezar para hacer esta prospectiva si fueran unos, como somos todos, vamos, unos ignorantes del tema, digamos? ¿Qué recomiendas empezar? ¿Qué metodología? ¿Es mejor tirar por un método Delphi? ¿O hay alguna cosa más sencilla, alguna práctica sencilla que se pueda, por ejemplo, elaborar? Estamos hablando de simplemente un brainstorming
con compañeros o qué nos puedes recomendar? Mira, lo más básico es empezar pensando qué es lo que nos gustaría que pasara en el futuro. Es decir, ordenar nuestras preferencias. Que parece una tontería, pero en realidad acostumbramos a ser bastante incoherentes con nuestras preferencias. Pues decidir qué nos gustaría que pasara. Y entonces tirar del hilo. Si queremos que el futuro sea más seguro, pues cuáles son las cuestiones que pueden poner en riesgo esa seguridad en el futuro. ¿Cómo vamos a definir esa seguridad en el futuro? Es decir, volviendo al ejemplo de inteligencia, ¿no? Yo estoy entre unos que hace años que decimos que los servicios de inteligencia tendrían que llevar años estudiando el cambio climático, porque al final la gran amenaza no va a ser un terrorista o un país, sino que va a ser igual la naturaleza. Y fijaros qué año llevamos. En enero los fuegos en Australia, febrero la plaga de langostas en África, marzo la pandemia y en abril el Krakatoa. O sea que se está poniendo un año realmente interesante. Hace poco un antiguo alumno mío, él vive en Andorra, el país de los Pirineos, ¿no? Y escribió un artículo que se llamaba Seguridad en los tiempos del COVID-19 y hablaba de una seguridad que no podía limitarse a la ausencia de riesgo, sino que, por ejemplo, tenía que incluir el bienestar, la calidad de vida. Pues eso es un poco el ejercicio que tenemos que hacer. Tenemos que decidir qué queremos. Si queremos mantener determinadas cosas, igual tendremos que sacrificar otras. Esto no es la carta a los Reyes Magos. No todo se puede conseguir en el mismo grado o al mismo tiempo o en el mismo plazo. Hay que ser muy claros de que tenemos que ser capaces de priorizar y negociar. Porque el futuro no va a ser solo lo que yo quiera o lo que Joaquín o Salvador quieran o lo que cualquiera de nuestros oyentes, sino que en algún momento tenemos que ser capaces de negociar y entender que igual no voy a conseguir ni lo que yo quiero, ni lo que los demás quieren, sino que nos vamos a tener que encontrar en un punto intermedio. Pero que ese punto intermedio es lo suficientemente bueno para que nadie lo rechace y a partir de ahí avanzar. Y después, métodos hay muchos, ¿eh? Pero es que, insisto, es la idea de navegar. Tenemos que decidir a dónde queremos ir. Y me da la sensación de que nos dejamos llevar. Nos dicen que algo es posible y justo porque es posible va y lo hacemos. Igual no lo necesitábamos. Yo creo que ahora que nos pasamos tanto tiempo en casa y que nos hemos dado cuenta de que echamos de menos igual las cosas más simples, pues puede ayudar. Y al final, en ese proceso de negociación, ser capaces pues, de trabajar bien las implicaciones, ¿no? Como el mundo es complejo y caótico, no vamos a ser capaces de planificarlo todo. Eso es estúpido. Pero igual podemos hacer como la filosofía del beta, ¿no? Cuando se hace un nuevo programa, crean una versión beta, está lo suficientemente definida como para que veamos si funciona, pero no está tan acabada como para que nos sepa mal cambiarla, incluso tirarla a la basura si no funciona. Yo creo que iría por eso, preferencias, negociación y la filosofía del beta. Genial. O el mínimo producto viable, ¿no? También sería... Sí, yo creo que es un poco como lo de matemáticas, ¿no? Del máximo común denominador y el mínimo común múltiple. Cuando dices mínimo, la gente como que, ay, ya le estás echando agua al vino, ¿no? No, es una idea increíblemente potente. Encontrar el mínimo común múltiplo, sí. Que nos suma a todos. Nos permite funcionar. Es brutal. Claro. Pero todos pensamos que, hostia, tengo que encontrar la gran idea que va a convencer a todo el mundo y toda la humanidad me va a agradecer qué idea tan maravillosa he tenido. A ver, eso está bien para escribir una novela, pero las cosas no van así, ¿no? Y pensar que, fijaros
perdona, si me estoy yendo, me cortáis. No, tranquilo. Hay una cuestión que fijaros, la atracción y la seducción que en este momento están ejerciendo opciones más autoritarias.